Si tu mente siempre está en el pasado o el futuro, estás perdiendo la vida. Aprende a vivir el presente ahora. Imagina que estás en un tren. Miras por la ventana y el paisaje se mueve a toda velocidad. El tren es tu vida. Pero en vez de mirar lo que pasa frente a tus ojos, tu mente se obsesiona con lo que ya quedó atrás, o con lo que tal vez aparecerá en la próxima estación. ¿El resultado? Te pierdes el viaje. Así vivimos la mayoría de nosotros, atrapados en recuerdos que ya no existen y en preocupaciones que todavía no llegan. El pasado se convierte en una prisión de culpas, resentimientos y nostalgias. El futuro, en una pantalla de miedos, ansiedad y expectativas que casi nunca se cumplen. Pero dime, ¿puedes tocar el pasado ahora mismo? ¿Puedes respirar el futuro en este instante? La respuesta es no. Solo puedes vivir aquí, en este preciso segundo que respiras. Todo lo demás es una ilusión creada por tu mente. El Buda enseñaba que el sufrimiento nace del apego, apego a lo que ya se fue y apego a lo que aún no llegó. Vivir en el presente no es una frase motivacional, es la puerta de salida del sufrimiento. Cuando habitas en el ahora, sueltas el peso del tiempo. Y en ese momento, descubres que la vida nunca te abandonó, siempre estuvo aquí, esperándote. Piensa en esto, nadie ha vivido jamás en el pasado ni en el futuro. Todos, absolutamente todos, hemos vivido siempre aquí. Y sin embargo, actuamos como si el presente fuera solo un puente para ir a otro lugar. Es como si nunca llegáramos a casa. Pero, ¿cómo se logra? ¿Cómo callar esa mente inquieta que siempre quiere escapar? Lo que descubrirás en las siguientes partes no es teoría, son prácticas y revelaciones que pueden cambiar tu vida. Quédate hasta el final, porque este viaje no es sobre aprender más, sino sobre recordar algo que ya sabes, algo que siempre estuvo dentro de ti. Y aquí te dejo una pregunta que será la llave para abrir tu transformación. ¿Estás realmente viviendo este instante, o tu mente ya se ha escapado? La mente humana es adicta al tiempo. Desde que despiertas por la mañana hasta que cierras los ojos en la noche, tu mente corre como un río desbordado entre lo que ya pasó y lo que aún no ocurre. Pero ese río arrastra lo más valioso que tienes, tu capacidad de estar presente. El pasado y el futuro no son más que construcciones mentales, pero la mente insiste en hacerte creer que son reales, que allí está tu identidad, tu seguridad o incluso tu salvación. El pasado ya está muerto, no puedes volver a él aunque lo intentes con todas tus fuerzas. Y el futuro aún no ha nacido, es solo un campo de posibilidades, ninguna de ellas existente ahora. Entonces, ¿qué sentido tiene gastar tu energía en lugares donde tu vida nunca puede ocurrir? Observa con sinceridad, el miedo que sientes casi siempre se proyecta en un ¿qué pasará si? La tristeza que te aplasta surge de un ojalá hubiera. Pero aquí y ahora, ¿está ocurriendo eso realmente? No. En este instante exacto, solo respiras, solo existes. Buda comparaba la mente con un mono inquieto que salta de rama en rama, incapaz de descansar. Ese mono nunca se queda en un solo lugar, siempre busca, siempre teme, siempre se aferra. Y si no lo domas, te roba la paz. Por eso vivimos agitados incluso en momentos de calma, porque la mente no para de viajar. La paradoja es que cuando estás completamente presente, descubres que no hay nada de qué preocuparse. El miedo desaparece, porque el miedo solo vive en un futuro imaginado. El dolor del pasado se disuelve, porque no tiene poder más allá de tu memoria. El presente, en cambio, es un refugio silencioso que siempre estuvo disponible para ti, pero que rara vez visitas. Haz la prueba ahora mismo, cierra los ojos un instante, siente tu respiración, escucha los sonidos que te rodean. En este instante no falta nada, no sobra nada. Estás a salvo. Estás vivo. Este es el secreto que pocos conocen. La vida no ocurre en el tiempo, ocurre en el ahora. Pero cuidado, tu mente no se rendirá fácilmente. Intentará arrastrarte de nuevo hacia sus fantasmas del pasado y sus fantasías del futuro. La pregunta es,
¿Te atreverás a despertar y quedarte en el ahora? Muchas personas creen que su sufrimiento proviene de lo que otros hacen o de las circunstancias externas. Si tuviera más dinero estaría tranquilo, si esa persona no me hubiera herido yo sería feliz, si todo saliera como planeé no tendría preocupaciones. Pero la verdad es mucho más profunda y al mismo tiempo, más incómoda. El verdadero enemigo no está afuera. Está dentro de ti. Es tu propia mente. La mente es una herramienta extraordinaria, capaz de crear maravillas, inventar tecnologías, resolver problemas. Pero también puede convertirse en un verdugo cruel cuando no sabemos manejarla. Ella fue diseñada para protegernos, para anticipar peligros y recordar errores pasados con el fin de que no se repitan. Sin embargo, esa misma función, en un mundo donde ya no corremos de depredadores, se ha transformado en una máquina de ansiedad. En lugar de vivir, la mente se dedica a advertirnos de catástrofes que tal vez nunca ocurran y a castigarnos con recuerdos de lo que ya no podemos cambiar. Piensa en esa voz interior que nunca se calla. Esa voz que te dice no eres suficiente, fallaste, y si mañana pierdes todo, y si te rechazan. Esa voz te acompaña a todas partes, incluso en tus momentos de calma. Lo más sorprendente es que hemos aprendido a creerle como si fuera la verdad absoluta. Nos identificamos con ella hasta el punto de confundirnos. Creemos que esa voz somos nosotros. Pero aquí está el giro revelador. Tú no eres tu mente. Tú eres la conciencia que observa esa mente. Los maestros budistas lo explican con una imagen sencilla. Imagina el cielo azul. Los pensamientos son nubes que pasan. A veces aparecen tormentas, a veces nieblas densas, a veces cielos despejados. Pero el cielo nunca deja de estar ahí, inmutable, silencioso, profundo. Ese cielo eres tú. Cuando descubres esto, un cambio ocurre dentro de ti. Te separas de la tiranía de los pensamientos. Ya no necesitas luchar contra ellos, solo los observas pasar, como quien ve una nube que flota sin aferrarse. Y en ese momento, aparece un silencio que no habías experimentado antes. Ese silencio es libertad. Ahora bien, reconocer que no eres tu mente es apenas el inicio. La gran pregunta es, ¿cómo entrenar a esa mente inquieta para que se convierta en tu aliada y no en tu enemiga? La respuesta se encuentra en la práctica más poderosa que enseñó el Buda, la atención plena. Hasta ahora has comprendido que el pasado y el futuro son ilusiones de la mente, y que tu verdadero enemigo no es lo que ocurre afuera, sino esa voz interna que nunca calla. Entonces, ¿cómo dar el siguiente paso? ¿Cómo dejar de ser arrastrado por pensamientos que aparecen sin cesar? La respuesta está en una práctica tan simple que muchos la subestiman, pero que tiene el poder de transformar toda tu existencia, la atención plena. El Buda enseñaba que cultivar la atención es como encender una lámpara en medio de la oscuridad. La luz no cambia lo que está allí, pero lo revela, lo vuelve claro, lo hace real. Practicar atención plena significa entrenar tu mente para permanecer aquí y ahora, observando lo que sucede en tu interior y a tu alrededor sin juzgarlo, sin etiquetarlo, sin huir de ello. No se trata de forzar el silencio en la mente ni de luchar contra los pensamientos. Eso sería como querer detener el viento con las manos. La atención plena es diferente, es aprender a ver los pensamientos como lo que son, nubes pasajeras en un cielo que permanece intacto. Tú no eres esas nubes, tú eres el cielo. Empieza con lo más sencillo, la respiración. No necesitas nada especial, solo estar presente. Inhala y siente el aire entrar, exhala y siente el aire salir. Cuando tu mente corra hacia el pasado o el futuro, porque lo hará, simplemente tráela de vuelta, una y otra vez, sin enojo, sin frustración. Esa acción de volver es el verdadero entrenamiento. Lleva la práctica a cada momento de tu vida. Cuando camines, siente cada paso, escucha el contacto de tus pies con la tierra. Cuando comas, prueba realmente el alimento, sin distracciones. Cuando hables con alguien, escucha de verdad, no para responder,
sino para estar presente. Descubrirás que, cuanto más habitas en el ahora, más vivo te sientes, más ligero, más libre. Y entonces ocurre algo sorprendente. Empiezas a notar que en el presente no hay miedo, porque el miedo vive en un futuro imaginado. En el presente tampoco hay culpa, porque la culpa vive en un pasado muerto. En el presente solo hay vida, y la vida, cuando la experimentas plenamente, es paz. Si este mensaje resuena en ti, te invito a darle un me gusta y suscribirte ahora mismo. Este canal está creado para ayudarte a despertar, a soltar el sufrimiento y a encontrar la paz interior que siempre estuvo en ti. Pero no te detengas aquí, lo que viene a continuación es aún más transformador. ¿Qué ocurre cuando logras permanecer en el ahora y empiezas a vivir sin miedo ni preocupación? Vivir en el ahora no significa desentenderse de la vida ni descuidar las responsabilidades. No significa dejar de planificar, trabajar o soñar. Significa algo mucho más poderoso: hacer todo lo que tengas que hacer desde la calma y no desde la ansiedad. Porque cuando actúas desde el miedo, tu energía se bloquea, tu visión se nubla y cada paso se siente como una carga. Pero cuando actúas desde el presente, cada acción fluye con claridad, porque ya no estás cargando con el peso del ayer ni con la angustia del mañana. Piénsalo. ¿Cuántas veces has perdido noches de sueño por algo que todavía no sucedía? ¿Cuántas veces te has atormentado con recuerdos que no puedes cambiar? Esa es la trampa. La mente te roba el instante presente para que te pierdas en lo que no existe. Pero la vida nunca ocurre en esos escenarios. Solo ocurre aquí. Cuando habitas en el ahora, descubres que la mayoría de tus miedos no son reales. El miedo siempre empieza con un ¿y si? ¿Y si me enfermo? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si me abandonan? Pero en el momento presente, nada de eso está pasando. Lo único que existe es tu respiración, tu cuerpo, tu vida aquí y ahora. En este instante no hay peligro, no hay rechazo, no hay pérdida. Todo eso son proyecciones que tu mente inventa. La preocupación funciona igual. Es como pagar intereses por una deuda que quizá nunca tengas. La mente te convence de que preocuparte es prepararte, pero en realidad es desgastarte. Cuando llegue un desafío real, lo enfrentarás con tu fuerza en ese momento, no con la preocupación que acumulaste antes. El presente siempre trae consigo los recursos que necesitas para afrontarlo. Cuando entiendes esto, sucede un cambio profundo. Dejas de temer al futuro y de llorar por el pasado. Actúas en el hoy, y eso basta. Y poco a poco empiezas a sentir una libertad desconocida, un alivio que se convierte en paz. Ya no eres esclavo del tiempo, eres dueño de tu vida. Pero para mantener esa paz, hay que dar un paso más: aprender a soltar. Porque mientras quieras controlarlo todo, el miedo seguirá rondándote. Y aquí es donde entra el secreto más liberador de todos. El gran obstáculo para vivir plenamente en el presente es la necesidad de controlarlo todo. Queremos que la vida siga nuestro plan, que las personas actúen como esperamos, que los resultados sean exactamente los que imaginamos. Pero la verdad es que la vida nunca se ajusta a nuestros deseos. Cada intento de controlar lo incontrolable solo genera frustración, ansiedad y sufrimiento. Soltar no significa resignarse ni dejar de actuar. Significa aceptar que no puedes controlar el flujo de la vida, pero sí puedes controlar tu actitud ante ella. Significa entregar las riendas de aquello que escapa a tu influencia y concentrarte en lo que sí está en tus manos: tu respiración, tus pensamientos, tus acciones en este instante. Cuando aprendes a soltar, algo mágico ocurre: un alivio profundo invade tu mente y tu cuerpo. Ya no necesitas pelear contra la corriente. Ya no necesitas resistirte a lo que llega. Cada situación, por difícil que parezca, se convierte en una oportunidad para crecer, para aprender, para practicar la paciencia y la aceptación. Los problemas siguen existiendo, pero tu reacción cambia. Ya no eres arrastrado por ellos, los atraviesas con calma y claridad. La confianza es la compañera de esta práctica.
Confiar no es ignorar la realidad ni dejar de actuar, es saber que incluso las dificultades traen consigo lo necesario para tu aprendizaje y tu evolución. Es comprender que la vida, aunque a veces parezca caótica, siempre te da exactamente lo que necesitas en el momento justo. Piensa en un río, intenta retener el agua y se te escapará entre los dedos. Déjalo fluir y te acompañará en su curso natural. La vida funciona igual. Soltar no es perder, es ganar libertad. Y cuando aprendes a confiar, cada instante se llena de paz, de claridad y de alegría silenciosa. Pero esto no termina aquí. Para que esta libertad se convierta en un hábito duradero, necesitas entrenar tu atención día a día, cultivar la presencia y hacer de la hora tu forma natural de vivir. El siguiente paso es crucial, el hábito del despertar diario. El presente no es algo que se alcanza una sola vez y ya está. Vivir en el ahora es un hábito que se construye, se entrena y se refuerza todos los días. Cada mañana al despertar, tienes una oportunidad única, decidir en qué momento vivirás hoy. Puedes abrir los ojos y dejar que tu mente corra hacia preocupaciones, ansiedades y recuerdos del pasado, o puedes detenerte un instante, respirar y recordar algo fundamental. Hoy solo existe este instante. Hoy viviré plenamente. Este pequeño acto, aparentemente simple, tiene un poder enorme. Es como plantar una semilla que, con práctica constante, crecerá hasta convertirse en un árbol de calma y claridad que te acompañará durante todo el día. Cada vez que tu mente quiera escapar hacia lo que ya pasó o lo que podría pasar, puedes traerla suavemente de vuelta a tu respiración, a tu cuerpo, a tu entorno. Esa acción repetida, día tras día, fortalece tu capacidad de presencia y despierta tu conciencia. Lleva esta práctica a todo momento de tu vida. Al caminar, siente cada paso, siente el contacto de tus pies con la tierra. Al comer, saborea cada bocado, observa los colores, los aromas, las texturas. Al hablar con alguien, escucha con atención plena, no para responder sino para realmente estar presente. Cada gesto consciente se convierte en una oportunidad para regresar a la hora. Con el tiempo, descubrirás algo sorprendente. La vida no se trata de esperar grandes momentos, sino de encontrar grandeza en lo pequeño. Un café caliente, el viento en tu rostro, una sonrisa que se cruza en tu camino. Cada instante se vuelve un regalo, porque lo habitas en su totalidad. Y entonces comprenderás que nunca te faltó nada. Todo lo que buscabas, la paz, la felicidad, la libertad, siempre estuvo aquí, esperándote en el presente. Suscríbete ahora mismo si quieres seguir aprendiendo cómo entrenar tu mente y mantener la paz interior que transforma cada día de tu vida. No dejes que la mente te robe ni un segundo más. Pero antes de cerrar este viaje, hay una última reflexión que puede cambiar tu manera de vivir para siempre. Toda tu vida ocurre en este instante. Siempre ha sido así y siempre lo será. El pasado ya no existe y el futuro aún no llega, solo el ahora es real, tangible, lleno de posibilidades. Y en este instante, justo aquí donde respiras, donde sientes, donde existes, tienes acceso a todo lo que realmente importa: tu paz, tu fuerza, tu alegría. El presente es un regalo que muchas personas ignoran. Viven corriendo detrás de lo que ya se fue o de lo que creen que vendrá, y mientras tanto, la vida se les escapa de las manos. Pero tú, que estás viendo este vídeo, tienes la oportunidad de cambiarlo. Puedes decidir habitar plenamente cada segundo, percibir la belleza de lo cotidiano, sentir la gratitud por lo que eres y por lo que tienes. Ese es el poder que Buda enseñó. No se trata de acumular riqueza, fama o aprobación, se trata de despertar a la vida que ya está aquí. Imagina un día vivido plenamente en el presente. Cada acción realizada con conciencia, cada pensamiento observado sin aferrarte, cada emoción sentida sin juzgarla. Ese día se convierte en un día de libertad, de alegría genuina, de conexión profunda con la vida. Ahora imagina vivir así cada día. Esa es la vida sin miedo ni preocupación,
Esa es la vida de quien ha comprendido que el verdadero poder no está afuera, sino dentro, en tu capacidad de estar presente. Y recuerda, vivir en el ahora no es un logro temporal. Es un hábito diario, una elección constante, un acto de amor hacia ti mismo. La próxima vez que tu mente intente arrastrarte hacia el pasado o el futuro, detente, respira, y vuelve al único lugar donde la vida sucede realmente, el ahora. La vida es este instante. No lo desperdicies. Vive plenamente. Suscríbete, comparte este mensaje y recuerda que cada respiración consciente es un paso hacia la libertad que siempre has buscado.